El tabernáculo y sus servicios. Patriarcas y Profetas capítulo 30. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25 versículo 8. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. A causa de su apostasía, los israelitas habían perdido el derecho a la bendición de la presencia divina, y por el momento hicieron imposible la construcción del santuario de Dios entre ellos. Pero después que les fue devuelto el favor del cielo, el gran caudillo procedió a ejecutar la orden divina. Hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del sagrado edificio. Dios mismo le entregó a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que debía de contener. Los dos lugares santos, hechos a mano, habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien las comunicó a los jefes del pueblo. Para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor únicamente aceptó ofrendas voluntarias. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón, recogeréis mi ofrenda. Éxodo capítulo 25, versículo 2. Esta fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Todo el pueblo respondió unánimemente. Todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron tanto hombres como mujeres, todos de corazón generoso, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos presentaban una ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó, hilaron hábilmente pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice, y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, para la unción y para el incienso aromático. Éxodo capítulo 35, versículos 21 al 28. Mientras se llevaba a cabo la construcción del santuario, el pueblo, fueran ancianos o jóvenes, adultos, mujeres o niños, continuaban trayendo sus ofrendas hasta que los encargados de las obras vieron que ya tenían lo suficiente y aún más de lo que podían usar. Y Moisés, todo el campamento, ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Éxodo capítulo 36, versículo 6. Las murmuraciones de los israelitas y como Dios castigó a sus pecados, fueron registrados como advertencia para las futuras generaciones. Y su devoción, su celo y generosidad son un ejemplo digno de imitarse. Todos los que aman el culto de Dios y aprecian la bendición de su santa presencia
mostrarán el mismo espíritu de sacrificio a la preparación de una casa donde Él pueda reunirse con ellos. Desearán traer al Señor una ofrenda de lo mejor que posean. La casa que se construya para Dios no debe quedar endeudada, pues con ello Dios sería deshonrado. Debe darse voluntariamente una cantidad suficiente para llevar a cabo la obra, para que los que la construyen puedan decir, como dijeron los constructores del tabernáculo, no traigáis ya ofrendas. El tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Era por consiguiente pequeño, de unos 17 metros de largo por unos 5 metros y medio de ancho y alto. No obstante, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que habían en el Sinaí. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en bases de plata y aseguradas por columnas y travesaños. Y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía parecer como de oro macizo. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más adentro era de lino torcido, azul, púrpura, carmesí y querubines de obra primorosa. Éxodo capítulo 26, versículo 1. Los otros 3 eran de pelo de cabra, de cueros de carneros teñidos de rojo y de pieles de tejones, arreglados de tal manera que ofrecían completa protección. El edificio se dividía en 2 secciones mediante una bella y rica cortina o velo, suspendida de columnas doradas, y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección. Tantos estos velos como la cubierta interior, que formaba el techo, eran de los más magníficos colores, azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban las huestes de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial, y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. El sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo occidental. Estaba cerrada con cortinas de riquísima tela hermosamente trabajadas, aunque inferiores a las del santuario. Como estas cortinas del atrio eran sólo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto. En ese altar se consumían todos los sacrificios que se ofrecían por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. En el primer departamento, o lugar santo, estaban la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar de incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte, así como su cornisa decorada. Estaba revestida de oro puro. Sobre esta mesa, los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes, arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Al sur estaba el candelero de 7 brazos con sus 7 lámparas. Su brazo estaba decorado con flores primorosamente labradas y parecidas a lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo y de la inmediata presencia de Dios estaba el altar de oro del incienso. Sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre su cuerpo se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación
y el gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre este altar había sido encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por los alrededores. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En ese departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se lo llamó Arca del Testamento de Dios, o Arca de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro, y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo. Ezequiel capítulo 1, versículo 11. En señal de reverencia y humildad, la posición de los querubines, con la cara vuelta el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Encima del propiciatorio estaba el Shekinah, o manifestación de la divina presencia, y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo, en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85, versículo 10. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las doctrinas ricamente doradas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgente de oro, y más allá del segundo velo, el arca sagrada, con sus querubines místicos y sobre ella la santa Shekinah, manifestación visible de la presencia de Jehová. Pero todo esto era apenas un pálido reflejo de la gloria del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo. Éxodo capítulo 39, versículo 43. Con anhelante interés, las multitudes de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio. Mientras contemplaban la escena, con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Hubo una revelación de la majestad divina, y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción, el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostración de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraron fervientemente palabras de gratitud
porque Dios había condescendido a morar con ellos. Por instrucción divina, se apoderó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdote recaía sobre el hijo mayor. Ahora, en lugar del primogénito de todo Israel, el Señor escogió a la tribu de Leví para trabajar en el santuario. Mediante este gran honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. El sacerdote, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitió ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos hasta que estuvieran cubiertos. Se designó para los sacerdotes un traje especial que concordaba con su oficio. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Fue la instrucción divina que se le dio a Moisés. Las vestiduras del sacerdote común eran de lino blanco tejidos de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y se ceñían en la cintura con una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completa su vestidura exterior. Ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitara las sandalias, porque la tierra en que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con los calzados puestos. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado el santo lugar. Debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario, y también tenían tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o el altar del holocausto. En esa forma, se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Las vestiduras del sumo sacerdote eran de una tela muy costosa, de bellísima hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida en una sola pieza. El borde del manto estaba adornado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. Sobre esto llevaba el efod, vestidura más corta, de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja de los mismos colores, hermosamente elaborada. El efod no tenía manga, y en su hombrera bordadas con oro, tenía engarzadas 2 piezas de onice, que llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel. Sobre el efod estaba el pectoral, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era la misma tela que el efod, de forma cuadrada, medía 1 palmo y colgada de los hombros mediante un cordón azul rendido en argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que formaban las 12 fundamentos de la ciudad de Israel. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, arregladas en hileras de A4, que, como las de los hombres, tenían grabados los nombres de las tribus. Las instrucciones del Señor fueron: así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como memorial perpetuo delante de Jehová. Éxodo capítulo 28, versículo 29. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: aunque yo estaré afligido y necesitado, Jehová pensará de mí. Salmo 40, versículo 17. A la derecha y a la izquierda del racional habían 2 piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote, cuando se llevaba asuntos ante el Señor para que Él los decidiera. Si una aureola iluminaba la piedra de la derecha
era señal de aprobación o consentimiento divino, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. La mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco, que tenía una plaquita de oro sostenida por una cinta azul, con la inscripción Santidad a Jehová. Todo lo relacionado con la vestimenta de la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se acercaban a su presencia. No solo el santuario mismo, sino también el misterio de los sacerdotes debía ser de figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Por eso era de suma importancia, y el Señor, por medio de Moisés, dio las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. El ministerio del santuario estaba dividido en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Ningún ojo mortal, excepto el de los sumos sacerdotes, debía mirar el interior del lugar santísimo. Solo una vez al año podía entrar allí el sumo sacerdote, y eso después de la preparación más cuidadosa y solemne. Temblando, entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo, en reverente silencio, esperaba su regreso, con los corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina. Ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel, y en la nube de gloria Dios se encontraba con él. Si su permanencia en dicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, el pueblo sentía temor de que, a causa de los pecados de ellos o de él mismo, lo hubiera matado la gloria del Señor. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificio para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo, que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Hemos de entregarnos al servicio de Dios y debemos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que lo amamos de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos capacitan para hacer la voluntad de Dios. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio. Era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo.
y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, igualmente el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien, invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial. El incienso descendía con las oraciones de Israel, representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo, a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era la hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de acercarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, a quienes simbolizaba el sacrificio expiatorio. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Y si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan de espíritu de culto, mira con gran sacrificio a los que lo aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. El pan de la proposición se conserva siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua, de manera que formaba parte del sacrificio diario y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia, porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Lo dicho en Éxodo 25:30 era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de lo que se recibe únicamente gracias a la mediación de Cristo. En el desierto, Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo y el pueblo seguía dependiendo de su generosidad, tanto en lo referente a las bendiciones temporales como a las espirituales. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo dijo: «Yo soy el pan de vida que desciende del cielo». Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. Sobre el pan se ponía incienso. Cuando se cambiaba cada sábado para reemplazarlo por pan fresco, el incienso se quemaba sobre el altar como recordatorio delante de Dios. La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal y el sacerdote llevaba la sangre del lugar santo y la rociaba ante el velo,
detrás del cual estaba el arca, que contenía la ley que el pecador había transgredido. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, el pecador era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, sino que el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciéndoles: «Os la dio para llevar el pecado de la comunidad». Levítico 10, versículo 17. Las dos ceremonias simbolizaban igualmente el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Este era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Levíticos capítulo 16, versículo 19. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí contemplaba el ciclo anual de ceremonias. El día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Versículo 8. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía ofrecerse como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debía llevar la sangre más allá del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión y en medio de su impureza. Versículo 16. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así las pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Versículo 21 y 22. Únicamente después de haberse alejado del macho cabrío, de esta manera se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados. Todo hombre debía humillar su corazón mientras se realizaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne reverencia delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Mediante este servicio anual, se enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no había completado expiación por el pecado. No había provisto más que un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre él la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondría sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Este es el servicio definido como figura y sombra de las cosas celestiales.
Hebreos capítulo 8, versículo 5. Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaron ofrendas y sacrificios. Los dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que estaba en el cielo, vio allí 7 lámparas de fuego que delante del trono ardían. Vio también a un ángel con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial, y vio allí 7 lámparas de fuego, y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar de incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su pacto, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que había visto. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolo de las cosas celestiales. Hechos capítulo 7, versículo 4. Hebreos capítulo 9, versículos 21 al 23. Y Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde miles de miles le sirven y millones de millones están delante de él. Daniel capítulo 7, versículo 10. De aquel templo, lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubrían el rostro en su adoración. Sin embargo, las importantes verdades acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a dar comienzo a su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice: «No entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para comparecerse ahora por nosotros ante Dios». Hebreos capítulo 9, versículo 24. Como el ministerio de Cristo iba a constituir en 2 grandes divisiones, ocupado cada una en periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, porque quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. El gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Entonces, por el poder de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos
han de borrarse de los registros celestiales, para no ser ya recordados en el símbolo terrenal, eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel. De este modo, el servicio del tabernáculo y el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores.